Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Habilita tu espacio de trabajo en casa como parte de la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Disculpen. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida. Quiero saludar a todos aquellos que nos están saludando por el chat. Veo varios nombres ya conocido, de personas que nos han ido acompañando durante todo este ciclo de charlas. Así que bueno, un especial saludo a Óscar, a Víctor, a Juan, a Joaquín, a Carlos, a Juan Ortiz, a Marcelo, a Halmington, a todos muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto webinar de esta especialidad de instalaciones eléctricas residenciales, el cual, como pueden ver en este slide, consta de 6 webinars, así que ya nos falta muy poquito para finalizar esta especialidad. Nos quedan un par de semanas más y bueno, para todos aquellos que asistan a los 6 webinars de esta especialidad, a todos aquellos que nos puedan acompañar durante todo el ciclo de charlas, van a obtener un diploma de reconocimiento, un diploma de participación por todas las horas que dedicaron a acompañarnos y a capacitarse con nosotros. Así que eso quería comentarles, recordarles también que al finalizar cada uno de estos webinars, ustedes también pueden descargar un diploma de participación generado automáticamente por esta plataforma que les llega a través de un correo de agradecimiento cuando finalizamos el webinar, cuando cerramos la sala, en base a los datos que ustedes colocaron en el formulario de inscripción. Así que también recordarles que al finalizar este webinar, por favor, abran este correo de agradecimiento y descarguen su respectivo diploma por haber asistido y por haber participado con nosotros en este webinar de Habilita tu espacio de trabajo en casa. Un tema muy interesante, todavía lo es, ya que todavía hay algunas personas, y me incluyo, que todavía estamos trabajando en un formato mixto entre la oficina y también un poco de teletrabajo. Por lo tanto, es importante que conozcamos todas las soluciones, las novedades que hay para que tengamos un espacio de trabajo ergonómico, un espacio de trabajo donde podamos estar y tener todo a la mano para facilitar mucho más el día a día en nuestro oficio. Así que eso quería comentarles por mi parte. También recordarles que a través del chat que se encuentra en la esquina inferior derecha y por donde ya todos nos están saludando, van a poder hacer sus preguntas al relator del día de hoy. Ok, para esto hemos habilitado este modo de preguntas y respuestas, que muchos de ustedes ya lo conocen. Tan solo consiste en que ahora les va a aparecer un símbolo de interrogación como un icono en el chat, y de esta forma, si ustedes tienen alguna consulta, los invitamos a pinchar ese icono para que su consulta se remarque en un color azul y así sea mucho más fácil para el relator ir viendo sus consultas y que no se vayan perdiendo estas consultas con los saludos o comentarios que vamos realizando normalmente, ¿ok? También comentarles que si hay algún problema de audio, de imagen, por favor, coméntenos a través del chat y vamos a estar muy atentos para solventar el problema o para ayudarlos a ustedes también para que mejore el problema y puedan ver el webinar sin ningún tipo de inconveniente. Eso quería comentarles también, que además, y al igual, disculpen que todas las otras capacitaciones, tenemos una presentación, así que esta presentación la van a poder descargar ya se encuentra en pantalla el botón para que puedan descargarla, y además de esta presentación también les hemos colocado un brochure de las soluciones de home office o las soluciones de oficina, que está también en nuestra página web www.legrand.cl, así que los invitamos también a descargar este material para que lo puedan revisar luego en caso de que sea necesario. Eso quería comentarles por mi parte. Olvidé presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y los voy a estar acompañando en el webinar de hoy como moderadora, así que quiero presentarles al relator del día de hoy, el cual va a ser Salvador Burton. Ya muchos de ustedes lo conocen, nos estuvo acompañando en el webinar anterior acerca de las instalaciones eléctricas sobrepuestas, y bueno, el día de hoy también nos va a hablar acerca de estos productos que también forman parte de su línea de productos. Él es Product Manager del Grupo Legrand, pero también encargado del área de capacitación. Así que, hola Salvador, muy buenos días. No te vemos la cámara toda negra. Hola Alba, buenos días. Me imagino que es algo de configuración. Denme solo un minuto a ver si... Ok, ya mientras Salvador soluciona aquí esa configuración de su cámara, quiero saludar a Ricardo. Ricardo, sí tenemos un correo de capacitación, ya te lo voy a dejar acá en el chat. Quiero también saludar a Sebastián, que nos acompaña desde Valparaíso, Óscar, Abraham, Sergio, Patricio, Francisco, Boris,
no los había saludado en un inicio, así que bienvenidos, Ricardo. Nuestro correo electrónico es legrandacademychile@legrand.cl, así que por ahí nos puedes comentar lo que necesites. Hola, Salvador, ahora sí podemos verte muy bien. Ahora Buenos sí, días. hola Alba, hola a todos, muy buenos días. A veces se me cambia la cámara, por eso se veía en negro, pero muy buenos días a todos, un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Ya, bueno, de seguro muchos vienen de la capacitación anterior, donde estuvimos hablando de instalaciones sobrepuestas, habíamos dejado ya eh, saludos ahí a Marcelo desde Santiago Sur. Eh, Habíamos conversado, ¿cierto?, de las instalaciones sobrepuestas en el webinar anterior y ya habíamos un poco dejado introducido el que hoy día íbamos a hablar de los espacios de trabajo. Alba decía, recién la escuchaba en su introducción, que muchos seguimos trabajando también en un formato home office, ¿ya? La verdad y lo vamos a revisar, es que hemos vivido una revolución en cuanto a espacios de trabajo. ¿Ya? La pandemia no solamente hizo que se desarrollara mucho más el concepto de home office en Chile, ¿ya? Sino que además ha generado, ¿cierto?, un cambio completamente distinto en la forma en la que concebimos los espacios de trabajo, ¿ya? Ahora cualquier lugar puede ser un espacio de trabajo y eso hace que necesitemos tener habilitación eléctrica como antes teníamos, por ejemplo, solo para las oficinas más tradicionales que conocíamos. Eso se puede expandir a muchos otros lugares, ¿ya? En particular, el día de hoy vamos a hablar de los espacios de trabajo en casa porque, como decía Alba también, es una tendencia, todavía sigue, ¿cierto? Muchos de seguro han tenido que invertir o hacer modificaciones en sus casas para poder trabajar de forma más cómoda, ¿ya? Pero es algo que, insisto, viene para quedarse, así que no solamente nos da la posibilidad a nosotros de mejorar nuestros espacios de trabajo, de mejorar tal vez el lugar en el cual trabajamos en nuestra casa, sino que también se abre una tremenda oportunidad de poder aportar en ese sentido en proyectos, en soluciones, ¿ya? De seguro, todos los que son instaladores o que van por esa línea van a recibir, ¿cierto?, más solicitudes en este aspecto de ayudar, ¿cierto?, a instalar de repente algunas tomas adicionales o a ubicar, ¿cierto?, luminarias en algunos sectores donde tal vez antes no había necesidad de que hubiese una mayor iluminación en esa zona, pero ahora como se utiliza para un puesto de trabajo, sí lo es, ¿ya? Entonces, claramente nos van a salir oportunidades de trabajo en estas nuevas habilitaciones o nuevos espacios y lo importante es tener, ¿cierto?, una panorámica de las distintas soluciones que nos ofrece el mercado, ¿cierto?, que nos ofrece en este caso, ¿cierto?, Legrand para poder abordar estos proyectos. Pero también, ¿cierto?, algunas consideraciones a nivel de ergonomía, a nivel, ¿cierto?, de poder comprender cuál es la mejor forma, ¿cierto?, de habilitar ese espacio, ya en cuanto a escritorios, mesas y ese tipo de elementos, porque son también parte fundamental de poder trabajar de forma cómoda, ¿cierto? Poder estar de forma cómoda en un lugar. Ya, así que de todo eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a comenzar desde ya para que no se nos vaya el tiempo tan aceleradamente. Ya lo decíamos, trabajamos cerca de 45 o más, mucho más, yo diría, horas laborales, ¿cierto? Y en nuestros puestos de trabajo, independiente del lugar donde se encuentren, ¿cierto? Independiente que sean en la casa, que sean en una oficina tradicional, en un espacio de coworking o trabajo colaborativo, ¿cierto? Estamos mucho tiempo, mucha parte de nuestras vidas, ¿cierto?, en esa situación. Por tanto, lo ideal, ¿cierto?, es que sea de una forma confortable, ¿cierto?, de una forma cómoda. Lo que les conversaba al inicio está un poco acá. Fíjense cómo la pandemia claramente provocó una revolución, ¿cierto?, en cuanto a los espacios de trabajo. Ya ahora hablamos de un concepto de espacios de trabajo híbrido, porque no necesariamente vamos a estar toda la semana, ¿cierto?, yendo a la oficina, ni toda la semana trabajando desde casa. Se va a provocar, ¿cierto?, y ya se está provocando en muchas empresas un modelo flexible de trabajo, en el cual las personas pueden estar algunos días en oficina, otros días en casa, o incluso poder, ¿cierto?, desempeñar sus labores desde otro punto de forma remota. Ya también es factible. Por tanto, el mercado ha tenido que adaptarse también a todas estas situaciones, ya implementando y habilitando espacios, lugares en los cuales la gente pueda estar, ¿cierto? Y trabajar de manera más cómoda, ¿ya?
entonces nos encontramos o nos vamos a ver enfrentados desde ya, ¿cierto?, a un tema de movilidad bastante interesante en cuanto a los espacios que nosotros utilizamos. Vamos a poder trabajar, como decíamos, desde casa, vamos a poder movernos y trabajar, ¿cierto?, a un hub comunitario, ¿cierto?, o los espacios, por ejemplo, de coworking o zonas, ¿cierto?, que estén habilitadas para poder desempeñar ese trabajo. Recordemos que no es solamente el concepto de home office, ya esto es teletrabajo, por tanto no necesariamente tiene que hacerse desde nuestras casas, ya puede hacerse o puede desarrollarse desde otros lugares. Igual, por eso se han ido habilitando distintos espacios y distintas zonas para poder trabajar, ¿ya? Eh, si nosotros lo tuviéramos que un poco explicar en cuanto a zonas o espacios, nos daríamos cuenta que a nivel de proyectos comerciales, ya vamos a encontrar, por ejemplo, y los ya bastante más conocidos espacios de coworking, ¿cierto? Nuevas plantas, ¿cierto? Que son totalmente abiertas, donde las personas finalmente podían arrendar desde un escritorio, ¿cierto? Hasta una planta completa. Tenían muchas alternativas finalmente, pero finalmente lo que busca es generar un trabajo colaborativo. Ya esos espacios claramente tuvieron reinvención con la pandemia, ¿cierto? Pero se han seguido utilizando de la misma forma, ya se han seguido utilizando porque muchas empresas que no podían tener por un tema de, por ejemplo, de aforos, ¿cierto? Todo su personal, muchas veces arrendaban estos espacios y distribuían, ¿cierto?, a las personas en distintos lugares, ¿ya? Otros optaban claramente por el home office también, ¿ya? Los work café, yo creo que todos los que están conectados ya habrán visto, habrán conocido, ¿cierto?, los conceptos de work café. Varias marcas, incluso de bancos, han incorporado esto dentro de sus mismos espacios, ciertos espacios, lugares habilitados para que las personas puedan ir, trabajar, ¿cierto?, tomarse un café o incluso, ¿por qué no?, echar a andar su negocio en esos espacios, ¿ya? Y toda la parte de hotelería ha tenido que reinventarse también en pandemia y han creado conceptos como el hotel office, room office, ¿cierto? Para poder arrendar también sus espacios, ¿cierto? Que debido obviamente a la baja en el turismo, debido al COVID, obviamente no habían podido utilizar. Entonces, fíjense cómo hay una reinvención finalmente de estos espacios de trabajo. Y a nivel residencial, ¿cierto? A nivel residencial hay dos tendencias fuertes. Una es la tendencia, ¿cierto?, de los co-living, edificios, ¿cierto?, construidos especialmente para el arriendo, ya edificios que se caracterizan por tener departamentos de pequeño tamaño, pero con zonas comunes muy bien habilitadas, ya lo que antes conocíamos en los edificios residenciales como el gimnasio, el quincho. Ahora esos conceptos se han ampliado mucho más. Hay ya departamentos o inmobiliarias, por ejemplo, que ofrecen dentro de los espacios comunes salas de cine, salas de trabajo, coworking, zonas para las mascotas especializadas. En realidad acá hay una explosión, ¿cierto?, de la vida en comunidad, ¿ya? Y claramente el espacio para poder trabajar dentro de esos edificios residenciales también está presente, ¿bien? Y el tema que a nosotros obviamente nos convoca el día de hoy por el contexto finalmente que tiene también esta especialidad y estos webinars que ustedes están viendo, es precisamente el home office, ¿cierto? Por eso lo dejé destacado de una manera distinta. Vamos a abordar hoy día igual distintas alternativas que se pueden dar en este contexto residencial y cómo incluso nosotros podemos tomar ideas, ¿cierto? Buscar alternativas para habilitar un puesto de trabajo. Bien, en ese sentido, nosotros siempre como Legrand hemos sido líderes en cuanto al equipamiento para habilitación eléctrica de oficinas, por tanto podemos ser un muy buen aliado, ¿cierto?, en cada uno de estos proyectos, ¿cierto?, que se enfrentan. Si yo les pregunto, ¿consideran ustedes que sus casas estaban preparados para recibir el teletrabajo? Yo creo que si nosotros nos hacemos esa pregunta con franqueza, ninguno estaba preparado, ¿cierto? Yo creo que esa foto nos caracteriza a todas las primeras semanas de pandemia, ¿no? Sentados en el piso, en el living, en distintos lugares, porque realmente no teníamos en lo absoluto la costumbre, ¿cierto? Ni la cultura ya de poder trabajar desde la casa, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a levantarnos, subirnos al transporte público y llegar a nuestra, ¿cierto?, oficina, lugar donde trabajáramos, por tanto nos pilló desprovisto, ¿cierto?
Al principio no, dice Sebastián, pero ahora poco a poco se va adaptando y eso ha sido la realidad de todo. De hecho, yo recuerdo que los primeros meses de pandemia, las ventas de escritorios y de sillas se dispararon, porque realmente ni siquiera eso teníamos más o menos disponible o considerado para poder trabajar de forma más cómoda. ¿Ya? Entonces, claro, con el paso del tiempo hemos ido buscando esos rinconcitos de la casa, esos espacios que podemos utilizar para trabajar más cómodo, para poder, ¿cierto?, estar tranquilos. ¿Ya? Así que claramente ha sido una evolución y la presentación de hoy día creo que busca contribuir un poco a eso, ya sea para nosotros mismos o para poder aportar en algún proyecto en ese sentido. ¿Ya? Partamos entonces por algunas recomendaciones que son del tipo ergonómica. Ya, insisto, la ergonomía es súper importante en materia de los puestos de trabajo. Yo creo que más de alguno de ustedes tal vez en sus trabajos habrá participado de los cursos de las mutuales, H o mutualidades, ¿cierto? Distintas que hay, donde nos dan recomendaciones a seguir, ¿cierto? Vamos a hacer un breve repaso también por todas estas cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de habilitar puestos o en situaciones en las cuales tenemos que fijarnos, por ejemplo, si nosotros estamos recomendando la instalación de algún puesto en algún lugar. ¿Ya? Saludos a Tito también que está ahí incorporándose al webinar. Bien, fíjense que los estudios obviamente realizados por las mutualidades y por todos los organismos de salud finalmente nos indican que la gran mayoría de los trastornos, ¿cierto?, que tenemos en los puestos de trabajo o son musculoesqueléticos, ¿cierto?, o son visuales. ¿Ya? Así que claramente nuestro puesto de trabajo tiene que tener la ergonomía necesaria para ayudarnos a que eso no nos ocurra. ¿Ya? Entonces, la postura finalmente que nosotros tengamos en el puesto de trabajo, el orden que nosotros utilicemos en nuestro escritorio para el puesto de trabajo, todos esos elementos, esas cosas son súper importantes para que tengamos comodidad, ¿ya? Y independiente, ¿cierto?, del espacio que nosotros estemos utilizando, podamos tratar de tenerlo lo más ergonómicamente posible, ¿ya? La idea apunta claramente que si incluso ese espacio no tienen alguna habilitación eléctrica, bueno, nosotros podamos llegar con habilitación hasta ese punto, ¿cierto? Siempre y cuando buscando también que el espacio sea ergonómico. Bien, entonces una de las cosas que deberíamos tener en cuenta al momento de habilitar nuestro puesto de trabajo y de utilizarlo son los espacios que tenemos, ¿cierto? También para eso un tremendo desafío, ¿ya? Porque concordemos que a nivel residencial, ¿cierto? Las casas, departamentos en nuestro país no son enormes, ya generalmente carecemos de espacio, por tanto, son consideraciones complejas a veces de poder cumplir, ¿ya? Pero tenemos que en lo posible, siempre que sea posible, tratar de hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo definir, por ejemplo, el escritorio? ¿O cómo deberíamos nosotros ordenar nuestro escritorio? La recomendación, por ejemplo, en este caso de las mutualidades, es que siempre trabajemos con los elementos que vamos a usar más frecuentemente en una primera zona de trabajo. Ya, por ejemplo, si tomáramos como ejemplo esta imagen de acá, voy a activar mi puntero, todos los elementos que finalmente esta persona va a utilizar con frecuencia, como tal vez podría ser nuestro teléfono, nuestros lentes, algún libro para tomar algún apunte o algo, debe estar en una primera zona. Y todos los elementos, ¿cierto?, que nosotros no ocupemos de forma frecuente, no es necesario que estén 100% al alcance de la mano, por tanto pueden estar en una segunda zona. ¿Ya? La recomendación claramente es zonificar nuestro escritorio, porque de esa manera, ¿cierto?, los esfuerzos también van a ser menores en el alcance, ¿cierto?, de las cosas y en el trabajo que hacemos en el día a día. Ahora, en cuanto al plano de trabajo, ¿cierto?, y el mobiliario, ¿cierto?, mesa, silla, siempre la recomendación o lo ideal es que nosotros podamos tener, aunque sea 1 metro para poder desplazarnos, ya que nosotros podamos efectivamente mover la silla hacia atrás, desplazarnos de manera cómoda, salir del escritorio obviamente sin inconvenientes. Por tanto, la recomendación es siempre buscar algún espacio que esto al menos se provoque, ya que nos dé la posibilidad, ¿cierto?, de poder desplazarnos hacia atrás. Bien, en cuanto a los tamaños, por ejemplo, o espacios que tiene que tener el escritorio, hay recomendaciones claras también en ese sentido. Insisto, no siempre se puede cumplir porque claramente los espacios en todos los lugares, en todas nuestras casas son acotados, ¿cierto? O son diferentes. De hecho, hay mucha variación a la larga y opciones de escritorios distintos para poder, ¿cierto?, incorporar en nuestras casas. Ahora, la recomendación claramente es un espacio en el cual podamos trabajar de forma cómoda, un escritorio, ojalá, ¿cierto?, que tenga un mínimo de 90 y 130, o sea, como un mínimo de 90 centímetros, ¿cierto? Y una profundidad idealmente entre 70 y 80, para poder claramente tener una posición cómoda al momento de trabajar,
Ya a veces los escritorios que escogemos son muy poco profundos, muy cortitos, ¿cierto? Y eso hace que terminemos apoyando nuestras muñecas, ¿cierto? Casi en el borde o en situaciones así. Entonces, eso claramente es algo a tener en consideración. Ya lo mismo el espacio en el inferior, ¿cierto? Para que podamos movernos con mayor libertad, ¿cierto? En rodillas y en general, ¿ya? Cuando hablamos de la silla, bueno, claramente acá la recomendación es, si no la tenemos aún, juntar el dinero para poder comprarnos una silla que sea más cómoda. Ya, idealmente una silla que nos permita, ¿cierto?, tener un respaldo completo en nuestra espalda, que tenga, ojalá, ¿cierto?, la opción de poder tener los apoyabrazos, ¿cierto? Porque todo eso nos va a permitir tener, obviamente, una postura mejor, ¿cierto? Poder sentarnos de manera cómoda, poder, ¿cierto?, trabajar también de manera cómoda. Ya, así que son varias recomendaciones las que están ahí, está en la presentación, veo que Alba ya la tiene cargada ahí arriba, así que todos los que aún no la han podido descargar, los invito a que la hagan. Todas esas recomendaciones están también en la presentación. Bien. Ahora, existen distintos elementos que ustedes de seguro ya los conocen y son elementos que nos pueden claramente ayudar, ¿cierto?, a tener un trabajo mucho más cómodo, como son, por ejemplo, el uso de teclados. Muchas veces los teclados solamente de los notebooks son con el tiempo incómodos, son mucho más pequeños, por tanto, trabajar en ellos ya después nos provoca cansancio, ¿cierto?, en las muñecas, etcétera. Por tanto, apoyarse de repente de un teclado o de un mouse externo es una contribución. Alzar el notebook, todos los que trabajamos solo con notebook, no con pantallas, alzar el notebook hasta la altura de la vista también es una de las recomendaciones habituales, ¿cierto?, en materia de ergonomía, porque de lo contrario, si colocamos solamente el notebook si colocamos solamente el notebook en el escritorio, estamos obligados un poco a bajar la cabeza y eso ya con el tiempo vamos a tener malestar en el cuello, ¿cierto? Entre otras cosas. Lo mismo apoya muñeca, apoya pies, ¿cierto? Todos los elementos a la larga que sean necesarios para que trabajemos de manera cómoda. Bien. Ahora, en cuanto a las condiciones ambientales, por ejemplo, de iluminación, también hay cosas que son importantes tener en cuenta. Ya, nosotros, por ejemplo, muchas personas trabajan con monitores de apoyo, ¿cierto? Con la pantalla del notebook se les hace pequeña, por tanto requieren de otro monitor o de una pantalla más, ¿cierto? Para poder apoyarse. ¿Qué es importante tener en cuenta? Ojalá busquemos espacios en los cuales la luz pueda entrar de forma perpendicular, ¿cierto?, a la pantalla, tal cual como se ve en esta imagen. Ya, de lo contrario, si por ejemplo buscamos alternativas en las cuales la luz nos proyectara de frente, claramente vamos a estar. Mira, ahí dice Alexander, yo trabajo con mi TV. Claro, existe, no hemos tenido que ir adaptando ya a las distintas circunstancias, pero es importante tener esto en cuenta, que ojalá, ¿cierto?, la luz siempre entre perpendicular a la pantalla. Ya esa iluminación nos va a favorecer, nos va a ayudar, ¿cierto?, y va a evitar también que tengamos, obviamente, a la larga una fatiga visual también al recibir una luz de frente, una luz constante, ¿cierto?, que puede provocar un encandilamiento. Ahora, cuando en el espacio en el que nosotros estemos no tengamos la opción, ¿cierto?, de tener una luz o no tengamos una buena iluminación natural y de forma perpendicular, la recomendación, ¿cierto?, es que utilicemos estas lámparas o todos estos sistemas que nos permiten una iluminación, ¿cierto?, auxiliar, ¿cierto?, pero también usándola de forma perpendicular. Ya tratemos de no colocar la lámpara, ¿cierto?, de fondo, que nos proyecte prácticamente la luz a la cara, ¿cierto?, sino que utilizarla de costado, que nos permita claramente iluminar el teclado, recibir un poco de luz en la pantalla, pero que no nos encandile. Esas son finalmente las recomendaciones que se hacen en ese sentido. Ya, ahora, en cuanto a los niveles de luz, claramente la recomendación, ¿cierto?, es a utilizar iluminaciones adecuadas para lo que vayamos a hacer en este caso, ¿cierto? No todas las labores ni todas las tareas son iguales. Unos necesitamos algunos tipos de luz, otros de otras, ¿cierto? Pero la recomendación generalmente son color, ¿cierto?, luz de color blanca con temperaturas frías que van, ¿cierto?, entre los 4000 Kelvin y los 6500. O sea, si lo vemos en esta escala, deberíamos utilizar luces que vayan entre este rango. Sí, si lo vemos por el color de la iluminación, ¿cierto?, dentro de este rango para las zonas de trabajo, ¿ya? No luces muy cálidas, porque claramente esto nos va a provocar incluso hasta somnolencia, ¿cierto? Ni tampoco en luces demasiado blancas que finalmente nos terminen encandilando. Es un rango entre los 4500 y los 6000, perdón, y los 6500
Kelvin. ¿Ya? Las lámparas, las ampolletas, generalmente su caja traen esta indicación. O sea, nosotros podemos ver en una lámpara, ¿cierto?, cuál es su coloración para poder utilizarla más adecuada. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante también, y sobre todo en el caso que veíamos anteriormente, cuando trabajamos, por ejemplo, con alguna lámpara en el escritorio, es que las lámparas también tengan los difuminadores, ¿cierto?, necesarios para que la luz no nos llegue directo, porque eso provoca claramente también fatiga visual. ¿Ya? Así que son puntos a tener en cuenta en cuanto a iluminación. ¿Cómo coloco la iluminación, por ejemplo, cuando no está sobre la mesa? Ya, por ejemplo, si tenemos que ubicar el escritorio dentro de un espacio que ya tiene alguna iluminación en el techo, ¿de qué manera idealmente yo coloco ese puesto? Fíjense lo que pasa por zona. Si yo coloco, por ejemplo, mi escritorio y la luminaria está en esta zona 1, claramente lo que me va a provocar son reflejos de la luz en la pantalla, por tanto, voy a tener problemas, ¿ya? Si coloco, por ejemplo, en la zona 3, ¿cierto? Si coloco el escritorio y la lámpara está en la zona 3, puede provocar reflejo tanto sobre el teclado como también un poco en la pantalla, ¿cierto? Claramente si la coloco y la lámpara está en la zona 4, voy a recibir el deslumbramiento directo, o sea, la luz me va a molestar para poder trabajar. Entonces, la recomendación o lo ideal es que la luminaria quede casi debajo de nosotros, o nosotros, perdón, debajo de la luminaria, ahí sí, ¿cierto? Esa es la recomendación, ¿cierto? Por lo menos en las mutualidades, que es lo más adecuado para poder habilitar el espacio en cuanto a iluminación. Bien, otro elemento a tener en cuenta para esto, claramente el confort acústico, también es un tremendo desafío, ¿cierto? También es un tremendo desafío buscar el espacio donde podamos tener un poco más de silencio. De lo contrario, si utilizamos audífonos, lógicamente usarlos a volumen moderado. La higiene de la voz es importante, hay que tomar, ¿cierto?, frecuentemente líquido. Yo creo que en esta tendencia del teletrabajo, las reuniones virtuales son a veces el pan de cada día, ¿cierto? Estamos muchas horas de repente en reuniones virtuales, entonces también es importante ahí la hidratación para las cuerdas vocales, la ventilación del lugar, ¿cierto? A lo menos unas 3 veces en el día, dejar, ¿cierto?, por periodos de 10 minutos. Es importante que ahí hagamos un nexo, ¿cierto?, con la eficiencia energética, ojo, porque muchas veces se tiende a pensar, ya que se tiende a pensar que ventilar es abrir las ventanas y dejarlas abiertas todo el día, ¿ya? Y muchas veces eso atenta claramente también con la eficiencia energética que pueda tener el lugar. Imagínense si hace mucho calor, claramente abrir las ventanas, si tenemos algún sistema de aire acondicionado o algún sistema de enfriamiento, vamos a estar, ¿cierto?, no siendo eficientes con eso. Entonces, la ventilación ya está comprobado que basta con que dejemos abierto 10 minutos. Ya con 10 minutos basta para que haya una recirculación del aire. Idealmente, ¿cierto?, en nuestra zona de trabajo deberíamos considerar abrir ventana y puerta para que se haga una circulación del aire de forma correcta. Pero bastan 10 minutos, no es necesario más. ¿Ya? Por tanto, después puedo volver a cerrar, ¿cierto? Y si así tengo algún sistema de clima, claramente no voy a estar siendo ineficiente, ¿cierto?, en ese aspecto. ¿Ya? Y lo mismo, bueno, con las temperaturas del trabajo. Tratar de mantenerlo dentro de los rangos más típicos cuando hablamos, ¿cierto?, de adecuar las temperaturas, por ejemplo, en invierno, que vayan entre los 20, 21 grados hasta los 23 grados Celsius, y cuando hablamos, ¿cierto?, de verano, que fluctúe, ¿cierto?, la temperatura interior entre los 24 y hasta los 26, ¿ya? La idea, ¿cierto?, del sistema de climatización es que nosotros podamos estar cómodos, ¿cierto?, como trabajaríamos de forma normal, con camisa, ¿cierto?, o si trabajamos con alguna polera. Esa es la condición, no que tengamos que estar, ¿cierto?, full abrigados en el interior, ¿cierto?, del recinto, ¿ya? Así que son consideraciones a tener en cuenta también para la ergonomía. Posturas adecuadas, también dejamos la información, ¿cierto?, en la presentación, que es importante, cuál sería. A mí me pasa que me empieza a doler el cuello. Así es, Tito, sí. Hay muchas condiciones que, sobre todo si uno trabaja con el computador hacia abajo, ¿cierto? O vamos a ver en unas láminas más, hay un concepto que se llama testing neck, que es con el efecto que tenemos con las pantallas de los teléfonos, con los celulares, con las tablets, ¿cierto? Que estamos ya tan acostumbrados a estar tecleando de forma agachada que después ya terminamos con dolor de cuello. Entonces, son consideraciones que si las conocemos, vamos a también tener precauciones también en cómo nosotros nos colocamos para trabajar y en las posturas que tenemos. Ya, acá están las recomendaciones, ¿cierto?, de cómo sería lo ideal que pudiéramos trabajar. De espalda, ¿cierto?, hombros rectos, poder trabajar apoyados, ¿cierto?, sobre efectivamente el apoyabrazos, ya sea de la silla o bien con un espacio más cómodo apoyado también en la mesa, en el escritorio. Entonces, son varias las consideraciones que se tienen que tomar
Y que claramente eso nos daría la posibilidad de estar más cómodo y de trabajar mejor. Es importante, fíjense, que el puesto nos permita tener esa movilidad y que nos permita cambiar de trabajo, porque no nos damos cuenta, pero el cuerpo a la larga también se acostumbra, ¿ya? Entonces, nosotros ya de repente nos movemos dentro de nuestro puesto de trabajo de forma inconsciente, y es porque el cuerpo finalmente está tratando de tomar una postura que sea cómoda de manera inconsciente. Por eso nos movemos en el puesto de trabajo, ¿ya? Porque finalmente una posición determinada durante mucho rato, el cuerpo también lo sufre, ya lo resiente, y por eso nos ordena el cambiar de posición. Lo hacemos de forma inconsciente. Lo importante es que en nuestro puesto de trabajo claramente nos permita, ¿cierto?, poder hacer estos movimientos. Bien. Eh, Acá lo que estábamos hablando recién, la postura, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tablet o estamos trabajando con celulares. Ya, yo conozco, ¿cierto? Varios de mis alumnos muchas veces toman las clases desde los teléfonos, ¿cierto? O desde las tablets, no necesariamente están siempre en el computador. Y ahí la recomendación es que claramente también tomen posturas que sean cómodas, porque de repente 2 horas, ¿cierto? O más en alguna clase, en algo, claramente uno tiende ya a cansarse, ¿cierto?, de una posición. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, la recomendación es que estemos siempre rectos frente, ya sea a la tablet, al teléfono, lo que estemos utilizando, usar algún medio que nos permita soportarlo o apoyarlo, ¿cierto? Y evitar, como dice acá, todas estas condiciones, pues, cuello inclinado hacia abajo, sostenerlo tal vez acostado mirando hacia arriba, todas esas ciertas formas a la larga hacen que estemos tomando malas posturas, ¿cierto? Entre muchas otras cosas más. ¿Ya? Así que son recomendaciones que se tienen que tener en cuenta en materia de puestos de trabajo. Y ahí están los síntomas del texting neck y cómo deberíamos prevenirla, ¿cierto? Para evitar, ahora que todos, ¿cierto?, tenemos y trabajamos bastante más, ¿cierto?, con teléfonos y con tablets, ¿cierto? Y en cuanto al autocuidado, ¿qué cosas deberíamos hacer? Deberíamos, por ejemplo, programarnos para tener algunas pausas. Levantarnos, ¿cierto? Aunque sean 5 minutos, ir, buscar un café, tomar agua, movernos, ¿cierto? Y hacer, ¿cierto?, varias pausas pequeñas, ¿cierto?, a lo largo del día que nos permita tener movilidad. Ya muchas veces, muchas horas de trabajo en la misma posición, sin pararnos del lugar, claramente eso también resiente la musculatura. Entonces, por tanto, hay que hacer micropausa, hay que alternar la postura, ya lo habíamos dicho, estar de repente un rato de pie o cambiarse de repente de lugar. Y lo otro es no estar siempre full pegado en la pantalla, hay que, ¿cierto?, separar de repente la vista de la pantalla, mirar, ¿cierto?, hacia afuera durante un rato o hacia algún lugar que sea distinto a la pantalla. Eso nos va a ayudar claramente a tener un descanso visual. ¿Ya? Así que son todas recomendaciones que se tienen que tener, aparte de moverse un poco, ¿cierto? Hacer algo de ejercicio, de movimiento en el puesto también puede ayudar. ¿Bien? Así que a tener en consideración las recomendaciones ergonómicas que vimos son importantes, ¿cierto?, para todos nosotros a la hora de estar en nuestros puestos de trabajo. Bien, ahora veamos cómo lo hacemos, por ejemplo, si queremos habilitar un puesto de trabajo, ¿cierto? ¿En qué nos fijamos? ¿Qué consideraciones tenemos? Esto, insisto, aplica para todos nosotros, para pensar en nuestros puestos de trabajo en casa, ¿cierto? Y también aplica cuando de repente salen oportunidades de, ¿cierto?, hacer alguna instalación, de hacer alguna habilitación o nos llaman de repente para algún trabajo. Es una buena alternativa, ¿cierto?, guiarse por algo. Bien, entonces, lo primero es buscar claramente el espacio disponible que tenemos en nuestras casas, ¿cierto?, o donde nosotros vayamos a realizar las instalaciones para que efectivamente quede un puesto de trabajo. Los espacios son súper variados. Acá yo que los invito a que puedan hacer, busquen soluciones. Ya existen claramente alternativas de habilitación por todos lados. Esta es una aplicación, ¿cierto?, que se llama Pinterest, es una red social prácticamente, donde existen muchas fotografías de distintas cosas. Basta que ustedes coloquen, ¿cierto?, algún término de búsqueda y automáticamente les va a aparecer una gama enorme de imágenes, ¿cierto?, y de elementos que ustedes pueden hacer. Por tanto, sirve, por ejemplo, para buscar ideas, ¿cierto?, para habilitar puestos de trabajo. Sirve para que yo diga, no sé, espacio de puesto de trabajo bajo escalera, por ejemplo, y ya voy a tener, ¿cierto?, una gama de imágenes, de ideas y de cosas de cómo podría habilitar un puesto de trabajo, ¿cierto?, en una zona como esa, ¿ya? Entonces, claramente ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una habilitación en un dormitorio, en algún rincón de un living, ¿cierto?, frente a algún tipo de ventana, claramente que la luz no le llegue de forma directa, esa sería la recomendación,
¿cierto? O espacios, ¿cierto?, que se puedan aprovechar. Algún pasillo con algún estilo, ¿cierto?, de cubierta que tenga incluso una doble función, ¿ya? O incluso me ha tocado ver habilitaciones que se han hecho dentro de closet, ¿ya? Se deja un espacio dentro de ese closet, forma parte después ya de un escritorio, por decir así, empotrado, o incluso el aprovechamiento de espacios que a veces son espacios de bodega o incluso a veces medios perdidos, como pueden ser debajo de una escala, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿ya? Así que el determinar el lugar donde vamos a poner nuestro puesto de trabajo, ahí depende mucho de las condiciones que tengamos en el lugar y claramente podemos apoyarnos de ideas, ¿cierto? Para poder hacerlo. Bien. En cuanto a elegir cierto escritorio o silla al respecto, ahí también las posibilidades son súper amplias. La recomendación cuando tenemos, por ejemplo, escritorios que sean pequeños, ya yo trabajo en empresas habilitadas de oficinas, pero las luminarias siempre las colocamos al centro de los puestos de trabajo. Al centro de los puestos, pero en la parte superior, me imagino, Edgar, ¿o no? Ahí puedes complementarme un poco. Me imagino que al centro, pero en la parte superior, que eso sería más correcto. En el caso de escritorios, por ejemplo, cuando son pequeños, la recomendación acá es que trabajemos con escritorios que sean de doble altura. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque cuando el escritorio es pequeño, bueno, la parte de abajo nos va a poder servir para claramente colocar cuadernos, colocar ciertos elementos que no utilicemos. Esta parte inferior se va a transformar a la larga en nuestra segunda zona, ya que el escritorio de por sí es pequeño. Es importante tener estas consideraciones porque, insisto, los espacios generalmente en casa tampoco son muy grandes el que tenemos. ¿Ya? Entonces, claramente un escritorio con doble nivel nos va a ayudar, ¿cierto?, a tener esa segunda zona no visible, pero al alcance, ¿cierto?, también de la mano. ¿Bien? Así que son distintas alternativas y claramente con la silla también, por la silla puede ir variando dependiendo claramente del dinero que tengamos para comprarnos una silla o no, ¿cierto? Hay muchos también que a veces son gamer y tienen sus propias sillas, ¿cierto? Súper completas, ¿ya? Pero ahí claramente depende de uno. Lo importante es que tratemos de fijarnos siempre en alguna silla que nos permita un respaldar cómodo, un apoyabrazos, ¿cierto? Son consideraciones. Ahora, hay lugares, incluso departamentos que tal vez no tenemos necesariamente el espacio para que haya físicamente un puesto de trabajo, pero efectivamente ya en el mercado existen soluciones de este tipo de mesas que son plegables, o sea, perfectamente podemos habilitarlo de forma transitoria, ¿ya? Armarlo, por ejemplo, en la semana y luego el fin de semana, si queremos recuperar ese espacio, se puede desmontar. ¿Ya? Esa es a la larga la flexibilidad también que tenemos que tener en este sentido, ya en la habilitación. No en todos los lugares finalmente efectivamente se puede instalar en una zona, tal vez vamos a necesitar algo más remoto o volante que podamos mover y existen también alternativas para eso y vamos a tener que pensar la forma también de llegar con energía hasta esos puestos de trabajo. Bien. Iluminación, ya lo habíamos dicho, idealmente, ¿cierto?, de maneras perpendiculares. Edgar ahí nos decía también que cuando habilitan, ¿cierto?, lo hacen desde la parte superior, central a la mesa. Es importante, ¿cierto?, que esa posición no encandile, ¿ya? Pero ahí hay distintas recomendaciones. La idea es buscar, ¿cierto?, la luz auxiliar que más nos favorezca, ¿cierto?, en ese sentido, ¿ya? Ahora, si ya nos metemos a nivel eléctrico, nos vamos a encontrar con dos situaciones, ¿ya? Habitualmente tratamos de hacer lo posible para que sea la segunda, pero en muchas oportunidades, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que es la primera. ¿La primera cuál es? Podemos colocar un puesto de trabajo en algún lugar, pero justo en ese lugar no tenemos ninguna toma eléctrica. ¿Ya? No existe efectivamente alguna conexión eléctrica en esa zona y era el espacio que nos quedó finalmente y cómo lo podemos aprovechar. ¿Ya? Y la segunda es efectivamente el lugar que encontré tiene una toma eléctrica cercana, por tanto, bueno, ya hay buena parte, ¿cierto?, del problema resuelto. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, de la primera condición, ¿cierto?, claramente podríamos enfrentarnos o irnos por un proyecto, ¿cierto?, eléctrico tal vez más amplio en el sentido de tal vez pensar en canalizar interiormente, colocar, ¿cierto?, cajas y placas, ¿cierto? Pero claramente es un trabajo mucho mayor. ¿Ya? Entonces, acá la recomendación, ¿cierto?, para estos espacios, lo vimos principalmente en el webinar anterior. Si queremos hacer una instalación, ¿ya? Si queremos hacer una instalación que sea sencilla, que cumpla finalmente también con la norma, claramente una posibilidad es hacer una instalación sobrepuesta para estos casos. ¿Ya? Entonces la recomendación ahí, ¿cuál sería? Sería buscar efectivamente el punto del arranque que tengamos más próximo, utilizar, ¿cierto?, los accesorios o los elementos que existen y que podamos efectivamente canalizar de forma sobrepuesta hasta la zona, ¿cierto?, donde nosotros vamos a poder instalar
¿cierto? Nuestro escritorio, ¿ya? Ahora, otras alternativas, pensando, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos el caso de ese escritorio que habíamos visto eh, que es desplegable, que lo podemos remover, que lo podemos sacar finalmente? Sí, eso es crucial ahí que no se pase Alexander en la cantidad de enchufe. ¿Ya? Que podamos utilizar, ¿cierto? Incluso algún medio de extensión, ¿cierto? Para poder llegar, porque entendiendo también que ese va a ser un puesto volante que vamos a tener que en algún momento remover, ¿ya? Y no sé si valga tanto la instalación de forma más permanente. Si vamos a decidir dejar el puesto en un lugar y va a quedar habilitado para eso, bueno, la recomendación sería ahí que hagamos una instalación a través de sistemas de canalizaciones sobrepuestas, podemos tomarnos de un arranque a la larga y llegar, ¿cierto? Con las tomas necesarias. Yo diría que ya en la actualidad, con que tengamos unas tres tomas, ¿cierto? Pueden ser más que suficientes para que podamos conectarnos con el computador, alguna pantalla, ¿cierto? Y tener algún medio auxiliar, ¿ya? Ya, claro, claramente puede ser también así una alternativa que nos dice Tito, ¿cierto? Lo importante, ¿cierto?, es a tener en cuenta qué tipo de cargas nosotros vamos a conectar ahí. Pues, lo idealmente, ¿cierto?, cuando utilizamos algún tipo de extensión, en esa extensión no consideremos, ¿cierto?, carga grande, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque a veces me ha tocado ver el típico calefactor chiquitito de 2000 watts, ¿cierto?, abajo del escritorio conectado también en la misma carga. Entonces ahí, ojo con ese tipo de cosas. Si se van a utilizar extensiones o este tipo, usémoslo para los equipamientos electrónicos que también no son de alta carga, ¿ya? Entonces, solo como repaso, lo vimos en el webinar pasado, soluciones de moldura nos van a dar esa posibilidad entonces de hacer una instalación efectivamente sobrepuesta, de llegar, ¿cierto?, hasta ese lugar de trabajo con una toma, ¿cierto?, o dos, la que necesitemos a la larga para poder habilitar ese puesto de trabajo de una manera rápida, ¿cierto?, sencilla, sin tener que estar interviniendo los muros más allá. Bien, y claramente con la opción adhesiva, con la opción con tornillo, ¿cierto? Ahí va a depender mucho del tipo de muro, ya lo habíamos mencionado en el webinar pasado, ¿cierto? ¿Cuál de las alternativas yo puedo escoger? Idealmente, ¿cierto? Lo más frecuente es que incluso sea con adhesivo la solución que utilicen. Bien. Y se pueden apoyar, ¿cierto?, de las series sobrepuestas como es Oval, ¿cierto? O bien, si gustan colocar otro tipo de series, pueden hacerlo utilizando los sistemas de cajas de derivación tipo Chucky, donde ahí ustedes van a poder colocar, ¿cierto?, Mático, otras líneas que a ustedes, ¿cierto?, les parezca y que tal vez haga juego también con su casa. Tal vez su casa ya tiene alguna línea, ¿cierto?, en particular, y para no tener otra distinta, se puede utilizar también una caja de derivación de este estilo para poder hacerlo. Bien. Ahora, cuando hablamos de espacios de trabajo que sean cercanos a una toma eléctrica, ya ahí tenemos también, bueno, dijimos buena parte del problema solucionado porque al menos tenemos ya la energía a la mano en el puesto de trabajo o la tenemos cercana. Ya, ahora, habitualmente lo que siempre pasa y habitualmente vemos en nuestras casas, ciertos departamentos, es que las tomas están instaladas a baja altura, ¿ya? Entonces, cuando instalamos el escritorio y todo, la toma queda generalmente ahí abajo. Y eso implica todos los cables, ¿cierto?, hacia abajo. Tenemos que estar generalmente ahí metiéndonos debajo del escritorio para conectar o desconectar. Por tanto, esa opción, ¿cierto?, también es fácilmente solucionable y existen actualmente en el mercado distintas alternativas que yo puedo instalar para tener conectividad al alcance de la mano, ya para poder, ¿cierto?, acceder de manera rápida, no tener que tener mi teléfono, ¿cierto?, o apenas colgando del escritorio para que alcance el cable, o bien de frentón, ¿cierto?, en una zona más baja, sino que habilitar el puesto de trabajo con soluciones más cómodas. Bien, entonces, ¿qué cosas o qué elementos pueden encontrar ustedes para poder hacer esa habilitación ahora sobre el puesto de trabajo? Ya no necesariamente estar conectando y desconectando por debajo. Existen alternativas como, por ejemplo, cajas, ¿cierto?, de conexión tipo pop-up. Son cajas, por ejemplo, que yo puedo calar, obviamente, la mesa donde la voy a instalar. Esto queda empotrada en la mesa, ¿cierto? Y voy a poder ahí colocar las configuraciones que yo necesite. No vienen fijas, yo decido qué colocar, por tanto voy a poder colocar la cantidad de enchufes que necesite. Si es que quiero cargadores USB, puedo colocar también cargadores USB o tener las conexiones de red que necesite o de alguna pantalla. Yo decido finalmente qué es lo que llevo acá, ya con qué lo configuro. Y existen claramente distintas alternativas de colores, ¿cierto?, para poder instalarlas sobre una mesa, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, el ejemplo
también de cajas pop-up, ¿cierto? Montados sobre algún tipo de escritorio. Y son alternativas claramente que cuando yo no estoy utilizando simplemente cierro la caja y no representa un volumen ni ocupa finalmente un espacio sobre el escritorio en el cual yo podría dejar algo más encima, ¿ya? Ahora, si quiero una alternativa o busco alternativas de conexión de manera, por decir así, volante, que después pueda retirar, por ejemplo, existen también alternativas de blog, ¿cierto? De escritorio, que yo también configuro a mi gusto. Yo coloco finalmente la conexión o los elementos que yo quiero dentro del blog. Si se fijan en este, por ejemplo, tiene cargadores USB, tiene enchufes, además tiene un sistema de lámpara, de iluminación, ¿cierto? O en este otro que es Betichino, yo puedo colocar enchufe, USB, puedo destinar incluso alguna lámpara de emergencia, ¿cierto? Que cuando se corte la energía automáticamente esta se encienda. Entonces, tengo distintas alternativas y la flexibilidad para poder equipar, ¿cierto? El dispositivo con lo que a mí me sirve para mi puesto de trabajo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es el cableado de los blogs? Ahí, Alexander, va a depender lógicamente de los elementos que tú conectes o que tú coloques. Ya, generalmente lo que se hace acá, ¿cierto? Se dejan habitualmente, yo lo he visto con tres enchufes, por ejemplo, algunos cargadores, y lo que se hace, ¿cierto? Es efectivamente una especie, en el interior del blog, ¿cierto? Que tiene un espacio, se hace una conexión seria finalmente de todos los enchufes que van dentro de él. ¿Bien? Otras alternativas también del tipo empotrado son, por ejemplo, veo ahí el mouse de Alba que va, que va por ahí. Los desgroomed, por ejemplo, son soluciones, ¿cierto? En los cuales yo también voy a poder aprovechar los escritorios más tradicionales. Si han fijado, los escritorios tienen siempre la pasada de cable. Ya este agujero, ¿cierto? Que tienen generalmente son entre 60 milímetros, ¿cierto? De diámetro, que sirve para pasar el cable. Yo puedo aprovechar, por ejemplo, ese mismo espacio y puedo conectar, por ejemplo, puedo dejar, perdón, instalado este desgroomed. ¿Qué voy a poder colocar en ese mismo espacio? Por ejemplo, dos enchufes donde me voy a poder conectar y además esto trabaja, por ejemplo, con cables retráctiles. Por tanto, puedo tener un cable de datos, por ejemplo, directamente en esta misma cajita de desgroomed o un cable de carga USB. Y entonces cuando yo lo voy a utilizar, lo tiro, ¿cierto? Está pegado el video, no se escucha. No sé si todos tienen el mismo problema, ¿me escuchan bien? Coméntenme ahí si me escuchan bien y me ven. Yo por lo menos sí, todo bien, todo bien. Entonces, ¿quién es el que estaba con problema? Sebas, tal vez tienes que volver a actualizar la página, puede que ahí se refresque la imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estas cajitas que yo decía de Sgroomed, voy a aprovechar la pasada de cable tradicional del escritorio, la voy a poder instalar en esa ubicación, en ese lugar, ¿ya? Y voy a poder habilitar en ese punto, ¿cierto? Dos enchufes, si es que quiero, ¿ya? O si quiero poner solo cargadores, también lo podría hacer. Y voy a tener la posibilidad de estos cables retráctiles. Por tanto, voy a poder tomar, ¿cierto? Este conector, ya sea un RJ45, cierto cable red, o bien, ¿cierto? Un cable carga USB, estirarlo, conectar mi teléfono y cuando ya no lo esté usando más, lo deje de usar, simplemente lo desconecto y este sistema lo que hace es retraer el cable y guardarlo, ¿cierto?, debajo del escritorio. Ya, por tanto, no voy a tener todos los cables encima como a veces suele pasar en nuestros escritorios, ¿ya? Otras alternativas ya un poco más grandes que nos permiten, ¿cierto?, mayores opciones de conexión son, por ejemplo, las regletas de escritorio. Ya, también voy a poder instalarlas empotradas en el escritorio o también pueden instalarse en tabique. Ya, por tanto, si hay en algún lugar donde ustedes tienen un tabique y es factible instalar, ustedes pueden dejar esa instalación hecha en muro. ¿Ya? Y es súper sencillo, no requiere de una caja porque ya la caja viene lista para poder ser instalada de esa forma. La manera de conexión, como me preguntaba también Alexander hace un rato, funciona igual que los vlogs. Yo instalo, ¿cierto? Llego con el cordón y finalmente conecto una serie, ¿cierto? Con todas las tomas o los elementos que vaya a tener en su interior. ¿Bien? Y ya vivimos, ¿cierto? En un mundo conectado totalmente con nuestros teléfonos, ¿cierto? Ya cuando nos quedamos sin batería, sin energía, es complicado. Por tanto, existen también alternativas para que incorporemos elementos, ¿cierto? Como cargadores de sobremesa, por ejemplo, cargadores inalámbricos de sobremesa que nosotros colocamos instalados, ¿cierto? Empotramos en nuestro escritorio
para que formen parte de, cosa que cuando dejemos el teléfono sobre el escritorio ya se empiece a cargar, o bien hay alternativas donde yo puedo instalarlas en el muro, como por ejemplo este que se ve acá, yo puedo instalarlo en muro en alguna caja ya existente. Ya, si tengo una caja, por ejemplo, empotrada en el muro con algún enchufe a mediana altura, yo puedo en ese lugar instalar, por ejemplo, uno de estos cargadores, dejo mi teléfono posicionado ahí y con ese se carga, o también puedo, ¿cierto?, mediante un cable, tener ambas opciones de carga. O sea, puedo conectar incluso hasta dos elementos sin problema, ¿ya? Y este otro, ¿cierto?, es un cargador también inalámbrico, pero de mayor resistencia, tiene un IP66, por tanto es recomendado para zonas, ¿cierto?, en las cuales pueda, obviamente sin querer caerles líquido, ¿cierto?, otro tipo de elementos, ¿ya? Así que también hay alternativas para los puestos de trabajo, ¿cierto?, que sean inalámbricas y que sean conectadas, que nos permitan que a la larga nuestro escritorio tenga lo que nosotros necesitamos a la mano, no que tengamos que estar agachándonos, metiéndonos debajo del escritorio, conectando, desconectando. ¿Ya? Así que son varias alternativas en ese sentido para poder habilitar puestos de trabajo. Ya de esos cargadores no hay con un IP55. Alexander, a ver, los dos primeros no, son cargadores de interior, ¿ya? Y este, ¿cierto? Que ves el último, que dice alta resistencia, tiene un índice de IP66, o sea, es más, de cierta forma, resistente que un IP55. Pero es el único que tiene finalmente un índice de protección para instalarlo a la intemperie, ¿ya? Para poder instalarlo afuera, por ejemplo, si lo quisieras poner en alguna terraza o en algún lugar, es factible de hacer, ¿ya? Entonces, para poder ir, ¿cierto?, cerrando esta parte, como pueden ver ustedes, existen distintas alternativas, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, es que yo pueda equipar con lo que necesite mi puesto de trabajo, electrificar finalmente mi puesto de trabajo con lo que sea más útil, ¿cierto? Ya sea en los formatos de placa tradicional, si es que los tenemos al acceso, o bien ya usando otras soluciones como las que acabamos de ver, de cajas de escritorio, ¿cierto?, de sistemas como los Desk Groomed o los Block que puedo habilitar con lo que necesite, ¿ya? Por si hay derrames de líquido, decía. Claro, en ese sentido, ya tú te refieres a esto. Este es solamente el IP44, por ejemplo, de este cargador que es de sobremesa, evita efectivamente el que le ingrese líquido en el interior. Eso es importante, ya, porque finalmente está instalado en la mesa. Si se te da vuelta el café, por decir algo, claramente no tiene que ingresar al circuito. Ya, ese era por donde iba tu pregunta. Efectivamente, en el caso de este que es de sobrepuesto en mesa, tiene un IP44, ya. Un IP44 nos permite evitar que ingrese líquido en el interior o que se vaya a provocar, ¿cierto?, algún cortocircuito por ese sentido. ¿Ya? ¿Qué pasa con las cajas? Es un muy buen punto el que está preguntando Alexander, porque, por ejemplo, podríamos ponernos en el mismo caso de estas cajas que están empotradas. ¿Qué pasa con el líquido? ¿Ya? Efectivamente, estas cajas, ¿cierto?, tienen un borde que permite un sello cuando yo las instalo en el escritorio. ¿Ya? Y ese sello, ¿cierto?, están catalogadas como es un IP24, ¿ya? O sea, tiene mucho mayor resistencia al ingreso de líquidos que al ingreso de algún tipo de sólido o de un polvo, ¿ya? Así que permiten también el sello para evitar precisamente lo que está mencionando Alexander, ¿ya? El que si se nos da vuelta el café, finalmente terminemos armando un cortocircuito, ¿ya? Así que son... Ahora, otro punto interesante, ojo, y que tal vez no lo mencioné y sería bueno tenerlo como opción. Existen, ¿cierto?, existen termomagnéticos modulares de la línea Mosaic. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo algún puesto de trabajo o quiero incluso prevenir que al generar alguna especie de cortocircuito, por ejemplo, acá se desconecte o pierda mi casa entera, ¿cierto?, se quede sin energía, existen módulos termomagnéticos del tamaño, ¿cierto?, de estos elementos, de estos módulos Mosaic que están acá. Ya, por tanto, yo incluso podría incorporar dentro de estas cajas alguna protección termomagnética y diferencial. Ya, existen, son posibles. Esa es la ventaja de este sistema, ¿cierto?, de cajas y de elementos para escritorio que me permiten configurar con lo que yo necesite, ¿ya? Instalamos la gerencia de las cajas block. Existen también lo que dice Antonio, ¿ya? Existen columnas, existen mini columnas, ¿cierto? Que ahí yo puedo efectivamente colocar, lo vamos a ver en una imagen más allá de lo que dice Antonio, ¿cierto? Que son estos tipos de
de tótem, que él llama como tótem, ¿cierto? Que son finalmente columnas, ¿ya? Ahora hay que tener algunas consideraciones también ahí, Antonio, que es la cantidad de circuitos que podemos finalmente colocar dentro de esas columnas. También está por reglamento, hay una consideración, ¿ya? Ahora tengo una pregunta, ¿dónde venden estos accesorios que recomiendan? Pues jamás lo había visto en tienda de electricidad ni home center ni sí. Sí, Seba, buena pregunta. Mira, estuvo un tiempo en las tiendas de Sodimac, ¿ya? Pero el lugar donde vas a poder preguntar, por ejemplo, por este tipo de soluciones o las vas a poder encontrar de forma más fácilmente son en la distribución profesional. Son finalmente en nuestra red de distribuidores, donde tú los vas incluso a ir a poder ver, ¿ya? Si tú quieres verlos instalados, manipularlos, revisarlo y todo, nosotros tenemos instalado un showroom de este tipo de soluciones para oficina en Casa Musa Las Condes. ¿Ya? Así que si tú pasas en alguna oportunidad por ahí, Casa Musa Las Condes, vas a poder ver todos estos productos instalados. Hay un stand completo con estos productos para que tú puedas ir, verlos, usarlos, revisarlos y ver alternativas. ¿Ya? Queda lejos, sí, queda lejos, pero hay otras alternativas también, por ejemplo, puedes por ejemplo, preguntar por ellos en Dartel, en nuestra red de distribución en general, ¿ya? Pero si los quieres ver y usar y probar cómo son, sería ahí, o bien cuando ya podamos, ¿cierto? Que ustedes visiten también en nuestra oficina. Claramente están instalados por todos lados. Ya en nuestra oficina están integrados dentro de todo el mobiliario, ¿cierto? Forman parte de nuestra oficina, por tanto ahí podrían verlos tal cual como son, ¿ya? Efectivamente, Carlos, o sea, nosotros tenemos para todo este tipo de productos una red de distribución nacional, ¿ya? Así que en ese aspecto sí vas a encontrar, ¿cierto? Las soluciones sin problema, ¿ya? Así que en La Serena, incluso si necesitas para algún proyecto, te podemos dejar en contacto con el agente regional, ¿cierto? Para que ahí puedas conversar con él y él también te pueda orientar, ¿bien? Ya, entonces, yo acá dejé algunos ejemplos, ¿cierto? Acá dejé algunos ejemplos y aquí me tomé un poco la licencia de expandirme un poco más, no solamente al espacio de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos tal vez de los que estamos conectados vivimos en algún edificio de departamentos donde también hay zonas comunes, ¿ya? Y donde también, ¿por qué no se pueden proponer espacios de este estilo para adecuarse, ¿cierto? Para adaptarse también a estas tendencias de trabajo remoto. Entonces, yo aquí dejé, por ejemplo, un ejemplo de elementos que podríamos utilizar en uno de los escritorios o escritorios en nuestra casa. Ya habíamos dicho, por ejemplo, bloc de escritorio, ¿cierto? Instalados sobrepuestos en la parte superior, o bien cajas del tipo pop-up que podamos incorporar también a los escritorios, bloc del tipo chino o cargadores inalámbricos. Son distintas alternativas para colocar en el escritorio como tal, ¿ya? O aprovechar, ¿cierto? De repente estos espacios que ya habíamos dicho que a veces son un poco muertos en las casas, como por ejemplo la bajada de alguna escalera, ahí yo también puedo, ¿cierto?, realizar habilitaciones o aprovechar esos espacios para instalar, por ejemplo, alguna placa o cargador, ¿cierto?, USB, ¿cierto?, poder instalar regletas con las tomas que yo necesito para poder trabajar, cargadores inalámbricos, se pueden incorporar finalmente dentro del espacio de trabajo. Bien, y cuando hablamos de espacios comunes residenciales, para todos los que viven, por ejemplo, en edificios, ¿por qué no proponer o por qué no tener, ¿cierto?, algún espacio en el cual podamos, ¿cierto?, bajar a trabajar? Tal vez no todas o no siempre los departamentos, los espacios son los suficientes para ello, pero si el edificio cuenta con alguna zona que se puede habilitar, ¿por qué no proponerla? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que se utiliza mucho, ¿cierto?, en los espacios abiertos, en los espacios de coworking, son precisamente habilitar en lugares donde no necesariamente tenemos un perímetro, donde no necesariamente tenemos el muro cerca. Y ahí es donde cobra mucho sentido la solución que me decía, creo, Antonio, ¿cierto? Eh, Porque son elementos que no necesitamos montar en muros. Entonces, por ejemplo, yo puedo montar en el piso, por ejemplo, enchufes o tomas a través de cajas de piso, dejar una instalación, fíjense que también son cajas IP44, por tanto, si se derrama líquido, no caen en el interior del circuito, ¿ya? O bien puedo utilizar mini columnas, ¿cierto?, para poder habilitar los puntos que yo necesite de conexión. Ya también es factible colocarlos de esa manera. Cajas pop-up para piso también existen. O sea, son distintas formas que tenemos de poder habilitar espacios, ¿ya?
por ejemplo, si tengo mesas que sean colaborativas o compartidas, puedo colocar electrificación directamente sobre la mesa utilizando este tipo de regletas, ¿ya? Y coloco, por ejemplo, una o dos conexiones abajo en el piso, cosa que el mobiliario quede electrificado si es que yo, por ejemplo, después simplemente bajo el cordón y me conecto al lugar, si luego este escritorio o esta mesón lo quiero mover de ahí, me desconecto y me lo llevo a otro lado. Lo importante de estos espacios es precisamente eso, la versatilidad, ¿cierto?, que nos ofrecen de poder cambiar las cosas, de poder modificarlas y tener siempre finalmente electrificación, no quedar finalmente en un punto que no tengo con qué conectarme, sino que pueda yo mover, desplazarme y que siempre tenga energía eléctrica. Dice, ¿cuántos artefactos pueden colocar en una mini columna? Antonio, si la memoria no me falla, puedes tener, por ejemplo, por compartimento hasta 4 tomas. Ya hasta 4 enchufes, por ejemplo, podrías colocar en una columna. ¿Ya? Si quieres, podemos quedarnos en contacto y busco bien el punto. Tengo, creo, hasta una presentación de eso para compartirte. ¿Ya? Porque hay algunas restricciones también en materia del uso de las columnas. ¿Ya? Así que si quieres, nos mantenemos en contacto. Entonces, esa es la idea. La idea es poder crear ciertos espacios que sean flexibles de trabajo o aprovechar zonas, ¿cierto?, en las cuales muchas veces están ahí medias dejadas, que no hay una buena conexión eléctrica o formas de poder conectarnos, habilitarla precisamente para que sea cómoda, para que podamos trabajar de manera tranquila, ¿cierto?, de manera confortable. Bien, ¿qué es importante ya para cerrar? ¿Cierto? Estoy pasado en un minuto. Se estima, ojo, se estima que el 30% de los puestos de trabajo en oficinas tradicionales se va a perder debido a la pandemia, ¿ya? O sea, la gran parte, ¿cierto? Una buena parte de las personas que iban habitualmente a trabajar a las oficinas, ¿cierto? Con el típico oficina cubículo, ¿cierto? Ya eso se va a perder. La tendencia, insisto, ahora es híbrida, a poder trabajar en distintos espacios, ¿cierto? La conectividad lo permite y es importante que los espacios y la electrificación de esos espacios también lo permitan. Entonces, ¿qué hay que buscar? Tener un espacio cómodo para trabajar, ¿cierto? Tener en consideración recomendaciones ergonómicas, ¿cierto? Y eso por el cuidado de nuestra salud. Equiparlo, como decíamos al principio, paulatinamente. No es necesario que hagamos la tremenda inversión todo de una vez. Podemos ir con el paso del tiempo adquiriendo los elementos para poder trabajar más cómodo, ¿ya? Eso es importante. Realizar las instalaciones de acuerdo a la norma vigente, en este caso a nuestro nuevo reglamento, ¿ya? Y escoger siempre productos que garanticen seguridad, garanticen cierto confort para poder realizar nuestro trabajo. Ya son todas las consideraciones que hay que tener en cuenta, ya sea que queramos habilitar el espacio de trabajo para nosotros, ¿cierto? O que queramos hacer algún proyecto, ofrecer, ¿cierto?, la habilitación para otra persona y nosotros también cobrar por ello. Ya son todas las consideraciones que deberíamos tener. Bien, eso es la charla que estaba por el día de hoy. Ya creo que no continúo, ¿cierto? Hasta el momento en ninguna otra charla de este ciclo, así que les agradezco mucho la participación, el entusiasmo, las preguntas, como lo hacen siempre, ya porque eso contribuye a que vayamos despejando dudas, ¿cierto? Y se vaya aprendiendo mucho más. ¿Bien? Perfecto, Salvador, muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos los que asistieron a esta cuarta jornada o esta cuarta charla de la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Salvador, Carlos nos pide el contacto en La Serena, así que Carlos, te invitamos a escribirnos un correo a Legrand Academy Chile y ahí te podemos dar mayor información. Así que ahí te lo voy a dejar en el chat. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día viernes. Esperamos tengan un excelente fin de semana. Queremos cerrar con la encuesta de satisfacción con la que finalizamos cada uno de nuestros webinars para que ustedes nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias para mejoras, qué otros temas de interés les gustaría ver para próximos webinars que ya estamos planificando desde ahora para el 2022. Así que para nosotros muy, muy valiosos sus comentarios y toda la información que nos puedan dejar en la encuesta que ya se encuentra en pantalla. Ahí Salvador les dejó también su correo electrónico, así que cualquier duda o consulta nos pueden escribir tanto por el correo de Legrand Academy y si es con respecto a esta línea de productos, bueno, directamente con Salvador. Tito también nos pregunta, consulta, ¿las presentaciones de los demás cursos están disponibles? Sí, Tito, si hablamos de las grabaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube Legrand Chile. Y si necesitas las presentaciones en PDF, bueno, te invitamos a que nos escribas un correíto a Legrand Academy Chile solicitándonos las presentaciones que necesites y con mucho gusto te las vamos a compartir. Salvador, no sé si quieres algo más que decir antes de despedirnos, pero creo que ya estamos listos.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, solo agradecer la participación de todos, ¿cierto? Y que seguimos en contacto. Muchas gracias también, Alba, por la ayuda. Gracias. Gracias, Salvador. Gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes. Recuerden que el próximo viernes el tema que sigue es acerca de la citofonía, instalación de citofonía en el hogar, cuáles son los kits de citofonía que tiene el grupo Legrand a través de su marca Betty Chino, cuáles son las novedades, incluso como pueden ver acá en la imagen, hay una citofonía que ya está conectada con el smartphone, que se incorporó a nuestro catálogo el año pasado, así que los invitamos a participar el próximo viernes 3 de diciembre a la misma hora. Así que gracias, ahora sí, habiendo indicado toda esta información, que estén muy, muy bien, gracias a los que ya están contestando la encuesta y nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana, a cuidarse mucho. Chao, chao. Muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.